Hoy me tocó predicar, oraba en la semana y le decía, Señor, renovame la fuerza, porque me tocaba hacer todo este domingo. Amén. Así que bueno, le damos la gloria a Dios, ¿no? Porque Él es el que nos... Para mí no es un privilegio, ¿no? Poder servirle, y le daba la gloria al Señor, no, pero ese Señor renovaba la fuerza. El pueblo en sí está muy cansado, ¿no? Están muchos muy luchados, lo hablaba la pastora Euge el jueves pasado, en que muchos no tenían ganas de dejar todo, de volver para atrás, amén. Pero Dios no quiere eso, ¿no? Él quiere que nosotros nos levantemos y andemos por fe, ¿no? En Él. Por eso se está predicando tanto acerca de la fe en este tiempo. Y bueno, yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia hoy en el Salmo 116:10 y vamos a leer esta palabra, amén. Salmo 116:10, cuando usted lo tenga me dice amén y le vamos a dar lectura. Gracias. Salmo 116:10 dice así: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Gloria a Dios. Miren lo que dice esta palabra. Salmo 116:10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mire, dice que estaba afligido, ¿no? Y muchas veces nosotros nos sentimos así, afligidos. Pero mire qué hizo esta persona. Dice que creyó y habló con fe en medio de su aflicción. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, ¿no? Lo decía, lo hemos visto en este tiempo que hemos estado muy luchados, ¿no? Con muchos problemas, muchas personas del ministerio, de la iglesia, ¿no? A veces en la salud, a veces en los trabajos, el pueblo también, ¿no? Y muchas veces nos sentimos así, afligidos, ¿no? Nos sentimos mal. Pero mire lo que dice esta palabra: creí, por tanto hablé. ¿Qué habló? Habló fe. Porque si nosotros verdaderamente creemos, vamos a hablar fe, ¿no? Y cuando estamos afligidos es cuando más tenemos que aprender a hablar fe, ¿no? No sé si se ha dado cuenta que cuando estamos mal y no nos damos cuenta, solo hablamos cosas negativas, hablamos mal, literalmente, fuera de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y declaramos cosas que no deberíamos declarar. Por eso, esta palabra no se trata de hablar fe conforme a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hablar, ¿no? Estoy afligido, tengo que hablar de vida, ¿no? Estoy enfermo, tengo que hablar de sanidad, amén. Declarando la palabra de Dios, ¿no? Hay escasez, tengo la bendición del Señor, amén. Nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario en este tiempo y hablar fe. Como dice esta palabra, creí, por lo cual hablé, amén. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros creemos en nuestro corazón, pero quizás nuestra boca está confesando otra cosa distinta, ¿no? Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, si usted lo puede buscar, 17, es largo, 17 del 8 al 24, Primera de Reyes 17 del 8 al 24, y le vamos a dar lectura, ¿ven? Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, habla del profeta Elías, ¿no? Dice: he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías y comió, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y dijo a ella Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedando ha afligido, haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces, clamó Jehová. Y Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Mire qué importante, ¿no? Esto habla de una mujer que era viuda, que ella, si nos vemos ahí en el versículo 12, dice: y ella respondiendo: vive Jehová tu Dios. Lo que podemos ver acá es que ella creía en el Señor, ella creía en el Dios de Elías, pero dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogí a 2 niños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Miren lo que estaba declarando esta mujer. Ella hablaba, ¿no?, desde el temor que había en su corazón. Y es más, si vemos, Elías le dice: no tengas temor, ¿no? Elías sabía que esta mujer hablaba desde el temor. Lo decía Pastor Carlos en la prédica, ¿no?, que el temor es un enemigo de la fe. Y mire, si nosotros vemos que conforme a la palabra, ¿no?, que había dicho Elías, dice que no iba a llover hasta que Elías lo dijera, y así se cumplió en su palabra. También se cumplió la palabra del Señor, que dice que la harina y el aceite no escaseara, no iban a escasear, ¿no? La palabra de Dios se cumplió, pero también vemos que la palabra de la mujer también se cumplió, porque su hijo murió. Si bien Dios tuvo misericordia y lo sanó, ¿no?, su hijo murió. Y porque ella lo había declarado: vamos a hacer el pan, vamos a comer este poquito que nos queda y nos vamos a dejar morir. Amén. Una mujer que creía en Dios. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra palabra, ¿no? Y que nosotros podamos tener nuestro corazón alineado al corazón del Señor y nuestras palabras alineadas a la palabra del Señor. Amén. Porque lo que Dios dijo acá, dice, gracias, lo que Dios dijo acá se cumplió. La harina y el aceite no escasearon, ¿no? Por eso es importante que nuestras palabras estén alineadas al corazón de Dios. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos con nuestra boca, no? ¿Qué es lo que declaramos? Quizás hoy declaramos pobreza porque hay escasez, y no sé si han visto ¿cómo estás acá, pobre? No sé si les ha pasado, ¿no? Y a veces declaramos con nuestra boca pobreza. Muchas veces nos quejamos en lugar de hablar fe, nos quejamos, ¿no? Quizás hablamos miseria, fracaso, escasez, enfermedad. Quizás hablamos desde la amargura, ¿no? O como esta viuda de Sarepta, ¿no?, que habló de muerte y así pasó, ¿no? Porque la palabra dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Mire qué importante que son las palabras que nosotros decimos para el Señor. Vamos a buscar en Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10 dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Usted quiere estar bien? Lo dice la palabra, dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Cuánto queremos ver días buenos, no? Refrene su lengua del mal. Y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Entonces nosotros tenemos que cuidar cómo hablamos. Amén. Mire lo que dice, a ver. Sí, ya lo leímos, perdón. Primera de Pedro 3:10, ¿no? Qué importante que nosotros podamos llenar nuestro corazón, ¿no?, de la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es la que limpia nuestro corazón y lo llena. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y si nosotros hablamos escasez, hablamos muerte como esta viuda, ¿no? Hablamos pobreza, hablamos amargura, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que llenarse, ¿no? de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, no recuerdo el versículo bien, pero dice: medita en su palabra día y noche, en todo lo que hace y prosperará. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llena de la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 15 del 7 al 17. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mire lo que dice esta hermosa palabra. Dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedir, dice, cuando nosotros permanecemos en Cristo y cuando las palabras del Señor permanecen en nosotros. Amén. Ahí es cuando el Señor empieza a responder, porque dice: pedid todo lo que queréis. Y yo creo que cuando Dios dice todo, es todo. Amén. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y si vemos acá, si permanecéis en mí, vemos que debemos ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Y esto es muy importante, ¿no? Que podamos entender que la obediencia está ligada a la fe. Nosotros tenemos que hacerle caso al Señor, a lo que nos dice en su palabra. ¿Ven? Y a veces nos pasa, ¿no? que no le hacemos caso para nada y nos va mal, ¿no? Y hacemos como la viuda, ¿no? Que ahí nomás fue a reclamarle a Elías, y le reclamamos nosotros al Señor y le decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué no estamos haciendo lo que el Señor nos manda en sus palabras? ¿Ven? Dice: permaneced en mí y que sus palabras permanezcan en nosotros. Qué importante que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Por eso hacen, ¿no? De Jesús 3:65, el plan de lectura. No es porque los pastores tienen ganas que nosotros perdamos el tiempo. Los pastores quieren que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios todos los días, que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios para nosotros poder hablarla. Amén. Y más abajo dice que esto es muy importante que podamos entender. Él dice: todas estas cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. ¿En nombre de quién tenemos que pedirle al Padre? En el nombre de Jesús. Mire qué importante que podamos entender esto cuando vamos en oración a Dios. Dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Lo dice su palabra. Amén. ¿Y por qué nosotros oramos y Dios no nos da las cosas? ¿Le ha pasado? ¿Se ha sentido así? Muchas veces me he sentido así, que he orado y no he tenido una respuesta del Señor. Amén. Santiago 4:3, si usted puede leerlo. Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no recibimos? Dice la palabra: porque pedimos mal.
Porque muchas veces pedimos conforme a lo que nosotros queremos, nuestro deseo, pero no pedimos conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Oro, me va mal, ¿no? Y es porque oramos para que se haga nuestra voluntad y no la del Señor. Y la palabra de Dios dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y si hay algo que aprendí en este tiempo, por mis peticiones, mis necesidades, los anhelos que hay en mi corazón, pero aprendí a decirle al Señor que sea conforme a tu voluntad. Amén. Y es importante que nosotros podamos orar de esta manera, ¿no? Pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, porque es buena, porque es agradable y es perfecta, ¿no? Mire lo que dice, ¿no? Yo siempre digo, Señor, tus planes son mejores que los míos, lo dice Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. Entonces nosotros podemos tener muchos planes, pero siempre le pido al Señor que mis planes estén alineados a lo que Él quiere para mi vida, ¿ven? Al corazón del Señor. Y Dios va acomodando todas las cosas, ¿amén? Oramos y le pedimos al Señor, ¿no?, que nos dé economía. ¿Para qué queremos economía, hermano? Para gastar en vuestro deleite, lo dice acá la palabra, no, para ser canal de bendición, amén. Para eso tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga. Está bien, Dios nos va a bendecir económicamente, lo dice su palabra, si diezmamos, si ofrendamos, dice, probadme en esto, dice, si no, abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Dios nos bendice sobreabundantemente, pero ¿para qué queremos ser bendecidos? Para hacer buenas obras, como dice su palabra. Mire, el jueves hablaba, ¿no?, con una hermana, justo ella me decía, orá para que me alcance para los remedios. Y justo el Señor me había dado la palabra ahí el jueves y hablaba de esto, ¿no?, que oramos mal. Y yo le dije, hermana, no voy a orar para que le alcance para los remedios, voy a orar para que el Señor lo sane. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros por su llaga fuimos curados. Amén. De esa manera tenemos que orar, no para que nos alcance para los remedios. Si nos alcanza uno para los remedios, bueno, pero Dios nos puede dar economía, lo vuelvo a decir, pero nosotros tenemos que orar conforme a la palabra. Y si por su llaga nosotros fuimos curados, ¿qué vamos a declarar? Esa sanidad sobre nuestras vidas. Amén. Dios lo puede hacer, ¿no? Y mire, yo recordaba, ¿no?, cuando el Señor me daba esta palabra, ¿no?, un día que hicimos una oración con el Ministerio de Alabanza, lo voy a mandar de frente, porque me gusta mandarlo de frente. Recién empezábamos, éramos mi esposo, Lean, yo, Mari y Franquito. Éramos nosotros 4 acá. Esto, menos mal que no está el pastor Mati hoy, que está trabajando, porque si no me disciplina. La Euge no le va a contar, me imagino. Un día hicimos una oración acá, desde la falta de conocimiento de la palabra, lo tengo que admitir. El Señor me recordaba, ¿no? Y orábamos nosotros, nos hacíamos los más oradores, y nos habíamos puesto con el Franquito, la Mari y el Lean acá, y nos propusimos que los pastores cambiaran de auto. Recién empezábamos, ¿no? Y mi oración fue, Señor, como sea, dales el auto, por favor, te lo pedimos, bendícelo, Dios. Y usted sabe que a la semana le roban el auto a la pastora. Le robaron el auto a la pastora. Gloria a Dios, cambiaron el auto, pero pasaron, o no, Euge, me lo puede decir, ¿cuánto tiempo estuvieron sin auto? Casi un año, hermano. El Señor respondió la oración, lo vamos a decir, pero nosotros que dijimos, como sea. Y que el otro día el pastor Mati recordaba, ¿no?, en el discipulado, cuando habían estado sin auto y se habían esforzado y pagaban remis, venían en el micro, y a veces un hermano los acercaba y yo, ¿sabes qué?, me tapaba los ojos, así no lo quería ni mirar, porque yo me acordaba, eso siempre nos acordamos con el Leo y nos reímos, porque digo, lo que es no saber orar, ¿no? Oramos con fe porque Dios respondió, pero nosotros dijimos, como sea, Señor. Y cuando le robaron el auto a la pastora, yo no les puedo explicar cómo me sentí. Cambiaron el auto, gloria a Dios, pero hoy en día nuestra es diferente, ¿no? Conforme a la palabra de Dios decimos, Señor, tu bendición es esa que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición quiero para mis pastores, esa bendición quiero para los hermanos de la iglesia, esa bendición quiero para mi familia, amén, para mis familiares. De esa forma hoy oramos, amén, y siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios y declarando palabra, ¿no? Mire lo que dice Hebreos 11, del 2 al 3. Si usted lo puede buscar, no le cuenten al pastor que oramos por lo del auto, por favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, todo lo que vemos, mi hermano, todo lo creado, todo lo que el Señor creó, lo creó por la palabra. Y esto lo vemos en Génesis 1. Es muy largo, yo me voy a ir adelantando algunos. Lo leíamos el otro día en la casa de oración. Génesis 1, del primer libro de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hizo Dios? Declaró palabra. Después dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz de día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el 6 dice: y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el 9 dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Después dijo Dios en el 11: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que del fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y dice: y luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y más adelante dice, en el 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicad. Todo lo que vemos el Señor lo creó con su palabra. ¿Sabes? El domingo cuando salimos acá, que fue el cumpleaños del pastor Carlito, estábamos en la tarde ahí y llama a mi hermana, a mi cuñado lo llama Lea, y le dice: el perro me mordió la gata. Y yo digo: bueno, un perro, no era un perro desconocido. Y digo: bueno, Lea, que lo traigan, a ver si podemos hacer algo nosotros. Yo me hacía la más veterinaria y lo trajeron a la gatita. Y literalmente venía muy mal la gata, y lo primero que yo hice cuando la bajo del auto fue ponerla arriba de mi mesa y me puse a orar, y mi hermana y mi cuñado me miraban como si yo estuviera loca, y yo decía: Señor, esto es creación tuya, porque lo dice tu palabra, tú la creaste, Señor. Oro por ella. Miren, mi hermano tenía un diente clavado acá en la cabecita, en el cerebro. Para mí la gata tenía, no sé, muerte cerebral, como se le dice, porque no se movía, no hacía nada. Y empezamos a orar y la gatita se empezó a mover, gloria a Dios. Al otro día se la llevo a la Tere. ¿Qué es lo primero que hace la Tere? Se pone a orar por la gata. Amén. Porque también declaraba esto, que es creación tuya. Ahí está la gata, viva, comiendo, saltando por todos lados, cuando llegó casi muerta a la casa. Amén. La Claudia la vio como estaba, la Claudia y el Carlito, que le llevamos un regalito para su cumpleaños. Y oramos por la gata y el Señor la sanó, porque es su creación. Y declarábamos lo que es su palabra: es creación tuya, Señor. Aún por los animales tenemos que orar. La Gaby el otro día me decía, tenía uno de los perros muy enfermos, y le dije a la Gaby: entro y me pongo a orar por los perros. Y oré por los perros y se sanaron, gloria a Dios, porque son creación del Señor. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que son creación del Señor, y que tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Y como dice esto, Dios creó todas las cosas que no se veían con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a hablar con la palabra de Dios. Amén. Empecemos a declarar la palabra de Dios. ¿Y cómo hablo la palabra de Dios? Primero la tengo que empezar a leer. Amén. Me tengo que llenar de su palabra para hablar fe. Porque la Biblia es un libro de fe, de principio a fin, es un libro de fe. Amén. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para declarar fe,
para poder hablar sanidad, para poder hablar la bendición del Señor. Mira, hay un montón de promesas en la Biblia para todos nosotros, ¿no? Son muchas, no me voy a poner a leerlas todas, ¿no? Pero tenemos muchas promesas de parte del Señor y tenemos que hacerlas nuestras, esas promesas, tenemos que creerlas, tenemos que declararlas. Amén. Si usted hoy está enfermo, declare sanidad hasta que lo vea, hasta que vea, no baje los brazos, para ahí se desanima y no. El Señor quiere que hablemos fe. Amén. Pero verdaderamente lo creo y lo hablo, como decía el Salmo 116, 10, creí, por lo tanto hablé. Amén. Que en este tiempo podamos cambiar nuestro vocabulario y hablar fe, hablar la palabra de Dios.